Listo, muy buenas noches. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es estudiar de cómo funcionan las proteínas, ¿no? Lo que vamos a ver. Prácticamente la forma y la función es, como dice, inexorablemente ligadas, ¿no? Entonces, tanto la forma de las proteínas y la función están prácticamente ligadas. ¿Por qué razón? Porque ¿quién demanda darle la forma a una proteína? La secuencia de aminoácidos. La misma secuencia de aminoácidos determina la función de una proteína. Entonces, tanto la forma y la función siempre van a ir relacionadas. Esta unión de la estructura, ya sea la parte química y la actividad, está impuesta por la topografía superficial de las cadenas laterales. Y aquí hay que hacer énfasis en algo que ya hemos aprendido, ¿no? Que prácticamente el que le da las características a un aminoácido tiene que ver con las cadenas laterales de las proteínas, que son las que le van a conferir la extraordinaria capacidad de coordinar el gran número de procesos dinámicos que tienen lugar en las células. En otras palabras, el que le da la característica y la función principal a la proteína son sus cadenas laterales propiamente, y de esta manera la proteína va a tener una gran cantidad de funciones en el cuerpo. Hay proteínas enzimáticas digestivas, hay proteínas como los anticuerpos, hay proteínas que ayudan en la regulación y la expresión del ADN y el ARN, hay proteínas que se encargan de la actividad muscular, ya sea la contracción muscular y el movimiento, hay proteínas que se encargan de brindar apoyo al cuerpo, hay proteínas que se encargan de prácticamente a nivel de llevar la información, como las hormonas, y hay proteínas que se encargan de transportar. Entonces hay una gran variedad de función en relación a las proteínas, ¿no? Aquí podemos ver que todas las proteínas se unen a otras moléculas. Ahora hay que tener algo, o hay que recordar algo muy importante. Cuando una proteína se une a otra molécula, ¿no? Es para mejorar su rendimiento. Mayormente las proteínas se unen a otras moléculas para mejorar el rendimiento. Entonces, siempre vamos a ver que las proteínas se unen a otras moléculas. Especialmente pueden ser las vitaminas y pueden también haber unión de proteínas con lo que es, aparte de las vitaminas, con minerales. Entonces, todas las proteínas tienden a unirse con otras moléculas, ¿no? Y esto es para mejorar su rendimiento de las proteínas. Las propiedades biológicas de una molécula proteica dependen de su interacción física con otras moléculas como tal. Todas las proteínas se unen a otras moléculas, ¿no? ¿Con qué objetivo? Mejorar su rendimiento, ¿no? Eso no tenemos que olvidar. Mayormente es casi siempre para mejorar el rendimiento de las proteínas. La unión de una proteína con otras moléculas, dice, miren, muestra siempre gran especificidad. ¿A qué se está refiriendo? Las proteínas como tal, estas queridas proteínas, son diseñadas y solo pueden realizar una actividad. Toda proteína es diseñada para algo y solo puede llegar a realizar esa función. Si esta proteína sufre una alteración, un cambio o modifica su funcionabilidad, se transforma en un prión. Cada molécula proteica puede unirse, esto es la palabra clave, solo a un poco grupo de moléculas. Pero estas moléculas tienen que ser específicas. Entonces, una proteína se une específicamente a un solo tipo de moléculas en este caso. Ahora, la molécula que se une a la proteína se le conoce como ligando. A la molécula, ¿no? En este caso, que se una a una proteína se le llama ligando, y el ligando es cualquier sustancia a la que se unen las proteínas. La capacidad de una proteína para unirse selectivamente, eso es importante, y con alta afinidad a un ligando. Y aquí vuelve a repetirnos. Si una proteína fue diseñada o fue formada para hacer algo, va a realizar ese algo.
Las proteínas son específicas y muy selectivas. Prácticamente las proteínas no pueden cambiar de función. Si llegaran a cambiar de función, lo que puede llegar a ocasionar es transformarse en un prión y llegar a producir problemas neurológicos. Mayormente la unión del ligando con una proteína es a través de enlaces covalentes, mejor dicho, enlaces no covalentes débiles, ¿no? Entonces la unión de una proteína con el ligando es a través de enlaces no covalentes débiles. Y sabemos que estos enlaces no covalentes débiles son un total de 4. Interacciones hidrofóbicas, Van der Waals, interacciones electrostáticas, y el más conocido y el más utilizado es los puentes de hidrógeno, ¿no? Entonces, esos son enlaces no covalentes, ¿no? Esos 4. Y estos, el más conocido, el puente de hidrógeno, interacciones electrostáticas, Van der Waals, ¿no? E interacciones también hidrofóbicas, ¿no? También son considerados como enlaces no covalentes propiamente. Los seres humanos producen miles de millones de anticuerpos. ¿Qué es un anticuerpo? Es una proteína. ¿Qué es un anticuerpo? Es una proteína que está formada por aminoácidos. Entonces, estos anticuerpos distintos prácticamente tienen un sitio de unión, ¿no? A su vez, los anticuerpos son proteínas también llamadas inmunoglobulinas. A los anticuerpos le puedes llamar globulina, inmunoglobulina o anticuerpo. Los tres nombres valen, los tres nombres puedes utilizarlos como tal. A los tres nombres los puedes utilizar como tal. Entonces, los anticuerpos son proteínas, también llamadas inmunoglobulinas, que están producidas por el sistema inmunitario en respuesta a moléculas extrañas, en especial a las de la superficie de un microorganismo invasor. En otras palabras, el anticuerpo es la proteína y el microorganismo invasor es el ligando, ¿no? Es el ligando. Ahora, en el caso de los anticuerpos, al ligando de los anticuerpos le puedes llamar antígeno, ¿no? Aquí tenemos el antígeno, es una molécula diana que reconoce al anticuerpo con notable especificidad. Y volvemos a lo mismo, una proteína se une a otra molécula de forma específica propiamente, ¿no? Una proteína siempre se va a unir a otra molécula de forma específica y selectiva. Las enzimas, otro tipo de proteína. Entonces, las enzimas son otro tipo de proteínas, son catalizadores potentes y muy específicos. Y volvemos a lo mismo. De aquí para adelante, una proteína es específica y selectiva, ¿no? Ya hemos visto que tenemos a los anticuerpos, que son un tipo de proteína, que se van a unir específicamente, selectivamente a sus antígenos. Ahora tenemos a las enzimas, que también son un tipo de proteína, que se van a unir específicamente y selectivamente a su sustrato, en este caso. Y entonces podemos ver que las enzimas, al ser un tipo de proteína, ¿no? Al ser un tipo de proteína, tiene que ser específico y selectivo. Las proteínas en las que la unión, miren, dice al ligando, y volvemos a lo mismo. Proteína se tiene que unir a una molécula. En este caso, a la molécula que se une se le llama ligando. Entonces, las proteínas que se unen a su ligando es solo el primer paso necesario para su función. Hay proteínas grandes y muy importantes. Aquí hay que recordar algo que ya habíamos visto el día de ayer. Las proteínas como tal, ¿no? Estas proteínas como tal pueden cambiar de nombre según a su tamaño. Cadena polipeptídica, pequeño. Polipéptido, un poco más grande. Y proteína ya es
una proteína grande como tal, ¿no? Ahí no hay tampoco donde podemos perdernos. A su vez, estas proteínas grandes y muy importantes que se encargan del metabolismo se denominan enzimas, ¿no? ¿Qué es una enzima? Una enzima es una proteína grande, ¿no? Es una proteína grande, es una proteína que se encarga del metabolismo de la célula, es una proteína que va a trabajar en el citosol. Pregunta de examen: ¿dónde se realiza la mayor actividad metabólica de la célula? En el citosol. ¿Quién es encargado de realizar la mayor actividad metabólica? Las enzimas. Entonces las enzimas son responsables prácticamente de todas las transformaciones químicas. ¿A qué se está refiriendo? Las enzimas son responsables de realizar la actividad metabólica. ¿Qué es la actividad metabólica? Es la suma de todos los procesos químicos, entre ellos los dos más importantes, pero no los únicos: el catabolismo y el anabolismo, ¿no? Entonces, las enzimas son responsables prácticamente de todas las transformaciones, de todo el metabolismo, que esto se va a ejecutar en el citosol de la célula, ¿no? Aquí también podemos ver, las enzimas tienen su sitio de unión que se va a unir al sustrato, forma el complejo enzima-sustrato, se produce el metabolismo, ¿no? En el cual se va a formar el complejo enzima-producto y luego la enzima libera al producto como tal. Esta es la forma de cómo trabaja una enzima. Y aquí podemos ver los diferentes grupos de enzimas que vamos a tener, nada más ni nada menos que en el citosol, ¿no? Ahí tenemos las hidrolasas, que este término hidrolasa es el término general para las enzimas que van a catalizar una reacción de escisión hidrolítica. Tenemos a las nucleasas, son otro tipo de enzimas que degradan los ácidos nucleicos por hidrólisis de los enlaces entre nucleótidos. Por otro lado, tenemos a las proteasas que degradan las proteínas por hidrólisis de los enlaces peptídicos entre aminoácidos. Por otro lado, tenemos a las ligasas que unen a dos moléculas, ¿no? En este caso, el ADN ligasa cataliza la unión término-terminal de las dos hebras de ADN. Otro tipo de proteínas, las isomerasas, que catalizan el reordenamiento de los enlaces dentro de una molécula individual. Las polimerasas, que catalizan reacciones de polimerización con la síntesis de ADN y ARN, ¿no? Las sinasas, que catalizan la degradación del grupo fosfato a las moléculas. En este caso, las fosfatasas, que catalizan la eliminación hidrolítica de un grupo fosfato de una molécula. Las sinasas le agregan un grupo fosfato a una molécula y las fosfatasas le quitan el grupo fosfato, ¿no? En este caso. Las oxidorreductasas, su nombre general de las enzimas que producen oxidorreducción, y las ATPasas, que son un tipo de enzima que hidrolizan el ATP, por eso se llaman ATPasas. No hay que confundir con el ATP sintasa. En otras palabras, las ATPasas degradan al ATP y las ATP sintasas forman ATP. Y ahora sí, vamos a entrar, ¿no?, viendo un poco más sobre el cómo funcionan las proteínas como tal, ¿no? Cómo funcionan las proteínas como tal, ¿no? Claro que hemos visto un pequeño pantallazo, esto debería estar, ¿dónde estamos? Más para acá. Aquí, ¿no? Entonces, si continuamos hablando sobre la función de las proteínas, hay que prácticamente saber el cómo funcionan las proteínas, ¿no? ¿Cuál es la participación? A ver. Control X y Control B. Ahí está. Ahora sí.
Entonces vamos a ver y vamos a empezar a entrar de lleno en el cómo funcionan las proteínas. En las proteínas la forma y la función está inexorablemente ligado. Eso de entrada. Una proteína debe su función a su forma. Y la forma le da la función a las proteínas. ¿Quién le da la forma a las proteínas? La secuencia de aminoácidos. La actividad de las proteínas depende de la capacidad de unirse con otras moléculas. De entrada nos está diciendo, una proteína nuevamente tiene que unirse con otra molécula. ¿Cuál es el objetivo de que una proteína se una con otra molécula? El objetivo de que una proteína se una con otra molécula es mejorar su rendimiento. Las proteínas se unen con otras moléculas con el objetivo de mejorar el rendimiento de dicha proteína, lo que le permite actuar como catalizadores que pueden llegar a ser pequeños motores. Mayormente está hablando de las enzimas, ¿no? En este caso. Aquí podemos ver las propiedades biológicas de una molécula proteica dependen de la interacción física con otras moléculas como tal. Tenemos a los anticuerpos, que es la proteína, también llamadas inmunoglobulinas o globulinas, que se van a unir a su antígeno. Otro tipo de proteínas tenemos a las enzimas, que recordemos que son nada más ni nada menos que las que se encargan de la actividad metabólica, y estas enzimas se van a unir al sustrato. Las enzimas aceleran mucho la velocidad de las reacciones químicas. Ya aquí te vuelve a ratificar. Una enzima se encarga de realizar la actividad metabólica. Una enzima se encarga de realizar la actividad metabólica. ¿Dónde? Esa fue la pregunta de examen. En el citosol. La mayor actividad metabólica celular se la realiza en el citosol. Ahora, esto depende, ¿no? Ahora, las enzimas son bien caperuzas. Pueden realizar una actividad metabólica rápida o pueden realizar una actividad metabólica lenta. Entonces, ¿esto de quién depende? De la concentración del sustrato. También fue la pregunta de examen alguna vez. ¿De quién depende de que las proteínas realicen a mayor velocidad la actividad metabólica? ¿De quién depende? Del sustrato, de la concentración del sustrato. Entonces, una baja concentración de sustrato, la cantidad de complejos enzima-sustrato y la velocidad a la que se forman los productos dependerá solo del sustrato. ¿Ve? Si hay poca cantidad de sustrato, las enzimas trabajan lento, ¿no? Si hay una gran cantidad de sustrato, las enzimas trabajan entonces todo tiene que ver con la actividad metabólica y tiene que ver con la concentración del sustrato, así de entrada. Mayor cantidad de sustrato, más rápido trabajan las enzimas. Menor cantidad de sustrato, más lento trabajan las enzimas, ¿no? Si la concentración del sustrato agregado es alta, todas las moléculas enzimáticas estarán ocupadas por su parte. Entonces ya saben, la actividad metabólica de las enzimas depende de la concentración del sustrato. Cuando sucede esto, la velocidad de formación de productos depende de la rapidez con la que las moléculas de sustrato pueden ser sometidas a las reacciones que la cambiarán en productos. La velocidad. Ahora, muchos pensarán que las enzimas trabajan a una misma velocidad, ¿no? Muchos pensarán que las enzimas pueden llegar a trabajar a la misma velocidad y no es así, ¿no? Y aquí también preguntaron en examen a qué velocidad trabajan las enzimas. Se llama constante de Mitchell, ¿no? Que es la velocidad media a la cual trabajan las enzimas. Entonces, para muchas enzimas que actúan a máxima velocidad, o sea, que es de 1000 por segundo, aunque se han
medido números de recambio que varían de 1 a 100.000 moléculas por segundo para diferentes enzimas. Esa es su capacidad máxima, pero normalmente no tienen, ¿no?, la capacidad de trabajar a esa velocidad, ¿no? Normalmente no tienen o sea, pueden hacerlo, pero no lo hacen, no trabajan a esa velocidad, no trabajan las proteínas a una velocidad máxima. ¿Pueden hacerlo? Sí, ¿no? Pueden hacerlo, pero mayormente no lo hacen. ¿Por qué razón? Porque las enzimas están muy controladas y las enzimas solo funcionan cuando la célula lo requiere. Las enzimas pueden acelerar la velocidad de una reacción química por un factor de 1.000.000 a más. Y aquí está, ¿no?, a qué velocidad mayormente tienen a trabajar las enzimas. Como resulta difícil determinar en qué momento una muestra de enzimas está completamente ocupada, los bioquímicos, esto es lo que nos interesa, determinan en cambio la concentración del sustrato a la que la enzima trabaja. Entonces, fíjense, lo normal mayormente es que la enzima va a trabajar a la mitad de su velocidad máxima. Normalmente una enzima está trabajando casi siempre a la mitad, ¿no?, de su velocidad máxima. A esto, ¿cómo se le llama? Constante de Mitchell, ¿no? Este valor es denominado constante de Mitchell. Y por lo general, una constante de Mitchell pequeña indica una unión muy estrecha entre el sustrato. Y una enzima, por lo contrario, con una constante de Mitchell grande, indica una unión débil. ¿A qué se está refiriendo? ¿No? Primero, si la constante de Mitchell es grande, hay una gran cantidad de sustrato. Si la constante de Mitchell es pequeña, hay poco sustrato. Si hay poco sustrato, es lenta su trabajo. Y si hay mucho sustrato, la velocidad de la enzima es mayor, ¿no? Entonces ahí un pequeño detallecito que tenemos que tener cuidado, ¿no? Entonces, mayormente las enzimas tienden a trabajar a esa velocidad, a la mitad de su velocidad máxima, también llamado como constante de Mitchell. Si es pequeña la constante de Mitchell, ¿no?, hay poco sustrato y es lento. Si la constante de Mitchell es grande, hay mucho sustrato y el trabajo es rápido, en este caso. El ejemplo que nos dan para poder estudiar cómo funciona una enzima, cómo es que funciona esta enzima y cómo es que se va a unir a otras moléculas para mejorar su rendimiento, tiene que ver con la lisozima. La lisozima ilustra cómo funciona una enzima. La lisozima es una enzima que actúa como un antibiótico natural, pregunta de examen. ¿Qué quiere decir que es antibiótico natural? Va a ayudar a matar bacterias, ¿no?, prácticamente. Así se llama antibiótico natural, ¿no? Y actúa como un antibiótico natural en la clara del huevo, la saliva, las lágrimas y otras secreciones. La lisozima corta las cadenas de polisacáridos de la pared celular bacteriana. En otras palabras, la lisozima rompe lo que es la pared celular, ¿no?, como se puede ver en la imagen, ¿no?, y se produce la muerte de las bacterias. El corte de incluso un pequeño número de cadenas de polisacáridos de la pared bacterial lleva a la ruptura de la pared, provocando un estallido, una lisis, ¿no?, prácticamente. Y de esta manera muere. Algo interesante, ¿no?, que tenemos que recordar es esto. Las bacterias, ¿no?, o cualquier célula que tenga membrana, basta con, ¿no?, basta con que se rompa la membrana, la célula muere. No necesita más. Las bacterias o cualquier célula, si rompemos la membrana, prácticamente la célula tiende a morir como tal. No hay donde nos podamos perder.
Las reacciones catalíticas por la lisosima es una hidrólisis. ¿Qué quiere decir? Que va a usar agua. ¿No? Así de fácil, va a usar agua. Las reacciones catalizadas por la lisosima es por una hidrólisis, un tipo de enzima hidrolítica, que a su vez la enzima agrega una molécula de agua, ¿no?, a un enlace simple entre dos grupos de azúcares adyacentes de la cadena de polisacáridos, lo que causa la ruptura del enlace. Se rompe el enlace, se separan los polisacáridos, se rompe la pared celular y se muere la célula como tal. En este caso, las bacterias, ¿no? Al igual que todas las enzimas, la lisosima tiene un sitio de unión en su superficie denominado sitio activo. El sitio activo es el que va a permitir que se una la lisosima con su ligando. La lisosima es la enzima. Toda enzima tiene derecho a unirse con un ligando, ¿no? Entonces, ¿por qué lugar se une la lisosima? Por su sitio activo. No confundir con el sitio alostérico. El sitio alostérico sirve para regular. No para permitir la unión con el sustrato, ¿no? O en este caso, claro, que la enzima sería su sustrato, su ligando. Y es el lugar donde se da la catálisis o la parte metabólica, ¿no? Y aquí podemos ver cómo actúa la lisosima, ¿no? Cómo se une la lisosima al sustrato, y el sustrato a la larga, al separar con una molécula de agua los polisacáridos, nos va a entregar lo que es un producto que sería la ruptura de la pared celular. Las enzimas pueden estimular una reacción de diversa manera, ¿no? Las enzimas pueden estimular una reacción de diversa manera. La enzima se une a dos moléculas de sustratos. Miren, las enzimas se unen a dos moléculas de sustrato. Este es el actuar, ¿no? Tres formas de cómo puede actuar una enzima. Uno, la enzima se une a dos moléculas de sustrato y las orienta con precisión para estimular que se produzca una reacción entre ellas, ¿no? Aquí podemos ver lo verde de la enzima, está uniendo a dos moléculas o dos sustratos, y estos sustratos van a realizar actividad metabólica gracias a la enzima. La segunda forma es que la enzima, ¿no?, se va a unir al sustrato y lo va a hacer de acuerdo a sus electrones, ¿no? Miren, a sus cargas que tiene, lo que prácticamente va a producir una reacción, ¿no? La enzima tiene un tipo de carga, negativo o positivo, y el sustrato igual. Lo único que va a hacer la enzima es reordenar y prácticamente va a producir también actividad metabólica. Y la tercera forma es cuando una enzima se une al sustrato y lo fuerza hacia un estado de transición que pueda permitir lo que es la reacción como tal. Continuando, al igual que la lisosima, muchas enzimas participan íntimamente en las reacciones al formar enlaces covalentes efímeros. Recordemos algo, y miren, aquí a esto me refiero con los cambios de nombre que hay, ¿no? Los diferentes cambios de nombre que le dan, pero tenemos que tener algo general. Casi el 90%, ¿no?, de la unión, por eso le digo el 90, porque siempre hay excepciones, casi el 90% de las uniones sustrato-enzima van a unirse a través de enlaces no covalentes. Pero a esto me voy cuando tienen que anotarse el cambio de nombre. ¿Qué significa enlace covalente efímero? Que ustedes se dan cuenta. ¿Qué significa enlace covalente efímero? O sea que es un enlace de transición, es un enlace débil, ¿no? Entonces, y esto tiene que ver por la traducción del libro, ¿no? Lo traduce, ¿no? Entonces, ¿qué ocasiona? Que prácticamente nos podamos llegar a confundir, ¿no? Entonces, no tenemos que llegar a eso, entonces tenemos que tratar de anotarnos lo que tiene dos nombres, ¿no? En este caso, se le llama enlace no covalente, enlace débil. ¿Qué más le puedes llamar? Enlace covalente efímero, ¿no? De esa manera
también le puedes llegar a llamar, ¿no? Enlace covalente efímero como tal. Y este enlace covalente efímero entre el sustrato y una cadena lateral aminoacídica del sitio activo. Y se van a dar cuenta, siempre cuando se una una enzima a un sustrato, lo hace a través de su sitio activo. ¿Y lo hace a través de qué? De enlaces no covalentes, que también le puede llamar enlaces débiles, que también le puede llamar enlaces covalentes efímeros. Los pasos posteriores de la reacción restablecen el estado original de la cadena lateral. ¿Qué quiere decir? Una vez que se ha realizado la actividad metabólica, lo que hace la enzima es volver a su estado original, ¿no? Entonces la enzima no tiene que sufrir modificaciones luego de haber realizado el metabolismo, porque la enzima tiene que ser reutilizada y se vuelve a utilizar y se vuelve a seguir catalizando muchas más reacciones. Muchos fármacos inhiben las enzimas, ¿no? Hay fármacos que van a permitir inhibir a las enzimas. Entonces, mayormente las enzimas están muy supervisadas, las enzimas están muy controladas. Entonces, hay fármacos que prácticamente ayudan en eso, ¿no? ¿Qué pasa si una enzima se descontrola? Si una enzima se descontrola puede ocasionar la muerte, ¿no? Rápidamente puede llevar, ¿no?, a que las células mueran, ¿no? Uno de estos fármacos son las estatinas hipocolesterolemiantes, ¿no? Hipocolesterolemiantes inhiben, ¿no? Ahí está, inhiben la hidroximetilglutaril coenzima A reductasa, que es una enzima involucrada en la síntesis hepática del colesterol. Otro tipo de fármaco que se encarga prácticamente también de inhibir la actividad enzimática es el metotrexato. El metotrexato es prácticamente un medicamento que se usa para tratamiento de tumores. De neoplasias, ¿no? Entonces, mayormente son medicamentos que van a ir a inhibir la actividad enzimática en este caso. Entonces, el metotrexato destruye algunos tipos de células cancerosas, las inactiva, ¿no? Tiende a inactivar a esta enzima llamada dihidrofolato reductasa, que es una enzima que produce un compuesto requerido para la síntesis de ADN durante la división celular. Entonces, el metotrexato, ¿qué es? Un tipo de medicamento que prácticamente lo que hace es detener el ADN, ¿no? La síntesis de ADN de las células cancerosas, y de esa manera las células mueren. La Gleevec, ¿no?, también conocido como el fármaco antineoplásico, ¿no?, se desarrolla o es prácticamente desarrollado este fármaco también para inhibir una enzima de cáncer denominada leucemia mieloide crónica. El fármaco se une estrechamente al bolsillo de unión al sustrato de esa enzima, lo que bloquea la actividad como tal. Las moléculas pequeñas, estrechamente unidas, suman funciones adicionales a las proteínas. Como les decía, esto es importante. ¿Por qué una enzima se uniría a otra molécula? Las enzimas se unen a otra molécula con el único objetivo de mejorar su funcionamiento, de sumar nuevas funciones. En otras palabras, las enzimas o cualquier otra proteína, al unirse
con otras moléculas, lo que hace es mejorar su rendimiento como tal, ¿no? Lo que hacen es mejorar su rendimiento. Entonces, aumentar el orden preciso de sus aminoácidos les llevará a las proteínas su forma y su versatilidad funcional. A veces los aminoácidos por sí mismos no son suficientes para que una proteína cumpla su función. Entonces, si los aminoácidos o la propia proteína no puede realizar su trabajo, lo que va a acontecer es que estas proteínas busquen ayuda. ¿Y cuál va a ser su ayuda? Entrar en contacto con otras moléculas que le puedan mejorar su actividad propiamente. Así como usamos herramientas, el ejemplo que nos dan, así como se usan herramientas para potenciar y extender las capacidades de nuestras manos, las pequeñas proteínas utilizan moléculas pequeñas no proteicas, ejemplo, vitaminas y minerales, para poder llevar a cabo funciones que resultarían difíciles o imposibles solo con el uso de aminoácidos. Entonces aquí está la respuesta del por qué una proteína se une a otra molécula. Cuando una proteína se une a otra molécula es para mejorar el rendimiento. Prohibido olvidarse. Cuando una molécula se une a una proteína, se une a otra molécula, tiene la capacidad de mejorar su rendimiento. Y aquí va a empezar a darnos algunos de los ejemplos, ¿no? Algunos de los ejemplos que prácticamente es cuando se une una proteína con otra molécula. La proteína fotorreceptora llamada rodopsina, que es la proteína sensible a la luz, está sintetizada por los bastones de la retina en nuestros ojos. Sirve para detectar la luz por medio de una pequeña molécula llamada retinal, que esta es unida a la proteína por un enlace covalente con una cadena lateral de lisina. Miren, esta es la excepción. Por eso les decía, el 90% las proteínas se unen con moléculas pequeñas, pero por enlaces no covalentes, pero siempre hay excepciones. Ahora, aquí, ¿cuál es la enzima? La enzima es la rodopsina, que se va a unir a la vitamina A. ¿Y la vitamina A cuál es? El retinal. Ahí está. Por eso es que te dicen, consume jugo de zanahoria para que tú puedas mirar mejor, ¿no? De ahí viene el hecho de que una proteína, al unirse a una molécula pequeña, especialmente vitamina o mineral, lo que desencadena es una mejora. El retinal cambia su forma cuando absorbe un fotón de luz y la rodopsina amplifica este cambio para desencadenar una cascada de reacciones que finalmente es generar una señal eléctrica que es transportada a lo que es el cerebro, ¿no? En este caso. Tac. Otro ejemplo que nos van a dar tiene que ver con qué. Una proteína que contiene una porción no proteica esencial para la función es la hemoglobina, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué nos está queriendo decir? ¿No? Que la hemoglobina no va a usar, en este caso la hemoglobina no usa una vitamina. La hemoglobina va a usar un mineral. ¿Cuál? El hierro. ¿Cuál es el objetivo de la hemoglobina? Transportar oxígeno. La hemoglobina de la proteína se va a unir a una molécula pequeña, que en este caso sería un mineral, que es el hierro, para mejorar su función y poder transportar 4 moléculas de oxígeno. Una molécula de hemoglobina transporta 4 grupos hemos unidos en forma, miren, aquí volvemos a lo mismo, se van a unir
por enlaces no covalentes. En el retinal, sí, ahí es un enlace covalente, van a tener cuidado, ¿no? En el retinal. Entonces, por 4 grupos hemo unidos por un enlace no covalente o enlace débil, enlace efímero si quieres, y las moléculas en forma de anillo, cada una de las cuales con único átomo de hierro central. Hasta ahí no hay donde tampoco perderse, ¿no? Otro ejemplo que da. Aquí sigue mencionando el grupo hemo de la hemoglobina y de la sangre es de color rojo. En otras palabras, ¿por qué la sangre es de color rojo? La sangre es de color rojo gracias a la hemoglobina. Mediante la unión reversible, el gas de oxígeno disuelto a través de sus átomos de hierro y el grupo hemo permite que la hemoglobina capte oxígeno, pero sí o sí tiene que tener hierro en los pulmones y lo libere en los tejidos que se necesiten. Hasta ahí no hay donde nos podamos perder, ¿no? Ahora, otro ejemplo que nos dan es, existen otro tipo de enzimas que también utilizan moléculas no proteicas. Ejemplo, la carboxipeptidasa, que es una enzima de corta cadena polipeptídica, transporta un ion de zinc. Lo mismo, hay una enzima, se une a un mineral para mejorar su funcionamiento. Y a su vez, esta enzima produce reacciones hidrolíticas como tal. Otro ejemplo, en otras enzimas, una pequeña molécula orgánica denominada a menudo coenzima. Ahora, aquí hay algo muy interesante. Si yo les pregunto a ustedes qué es una vitamina, considero que sí ustedes me van a decir que es una vitamina. ¿Y qué es una coenzima? La gran mayoría de las veces, decir coenzima, ¿no? Coenzima, tiene que ver con la vitamina, ¿no? Ahora, co quiere decir dos, ¿no? Una enzima unida a una molécula no proteica. Pero en toda esta parte de las diapositivas, ¿no? Y en toda la parte del libro vamos a ver que mayormente una coenzima le toman más en cuenta considerando a una vitamina. Entonces, hay enzimas que usan como coenzima a una vitamina. En este caso, la biotina, ¿qué es? Una enzima, o mejor dicho, una vitamina. La biotina se encuentra en las enzimas que transfieren un grupo carboxilo de otra molécula a otra. La biotina participa en estas reacciones mediante la formación de enlaces covalentes transitorios. Y volvemos a lo mismo, miren, ya hemos visto enlace covalente efímero, ya hemos visto enlace covalente transitorio, ya hemos visto enlace no covalente y enlace débil. Los 4 son lo mismo. Recuerden que en la primera parte de cómo funcionan las proteínas nos dice, las proteínas, en este caso, se unen con otras moléculas pequeñas gracias a enlaces no covalentes. Puentes de hidrógeno, interacciones electrostáticas, Van der Waals, interacciones hidrofóbicas, ¿no? Si tuviera en su caso, interacciones iónicas también puede haber, ¿no? Entonces miren, aquí pasa de la misma manera, ¿no? La unión es transitoria, ¿no? Y eso tiene que ver por la traducción. Con el grupo carboxilo, lo que producirá una molécula transportadora activa. Otro ejemplo. ¿Cómo el organismo humano no puede sintetizar a la biotina? La biotina, ¿qué había sido? Es una coenzima, pero fíjense, es la vitamina B7 o la vitamina H. Esta biotina se debe obtener de la dieta. De ahí que se clasifica como vitamina. Otras vitaminas son necesarias para sintetizar moléculas. Entonces, prácticamente, si se dan cuenta, esa es la forma de cómo actúan, ¿no? Las proteínas. Las proteínas, para mejorar su rendimiento, lo hacen de esa manera. Otras vitaminas son necesarias para sintetizar moléculas pequeñas que son componentes esenciales de nuestras proteínas, como la vitamina A, el retinal, ¿no? Pero el retinal, van a tener cuidado, se une de forma covalente. ¿Con quién? Con su receptor, ¿no? Que sería la rodopsina, y que prácticamente ayuda, ¿no? En la sensibilidad a la luz de la rodopsina.
Hasta ahí hemos visto cómo funciona una proteína. Cómo funciona una proteína. Ahora vamos a entrar a ver, ¿no? Y vamos a repasar el cómo se controlan las proteínas, ¿no? Vamos a tomar un descansito de aproximadamente, ¿sí?, de aproximadamente 10 minutitos para continuar, ¿no? Para continuar con esta parte de lo que es eh, cómo se controla. Mayormente las enzimas y especialmente las proteínas tienen que estar muy controladas. Tienen que estar muy controladas. ¿Por qué les digo que tienen que estar muy pero muy controladas? Las enzimas tienen que estar muy controladas porque si se llegan a descontrolar pueden llegar a ocasionar la muerte de la célula. Entonces la actividad metabólica, que sí es una pregunta de examen, ¿dónde se realiza? Es en el citosol. Ahí hay varios componentes que realizan esta actividad metabólica. Pero entre estos componentes, como él decía, lo más importante está en el control. Y hay varias formas de cómo controlar a una enzima para que no llegue a producir, ¿no?, la muerte de la célula, ¿no? Si no la controlamos, la célula muere. Entonces, vamos a descansar unos 5 minutitos ahorita porque ya ha pasado 3, mientras tomo un vasito de agua y continuamos con cómo se controla una proteína. Listo, ahora sí vamos a entrar en cómo se controlan prácticamente las proteínas, ¿no? Cómo podemos controlar a las proteínas. Como les decía, las proteínas pueden llegar a matar a una célula. Entonces no pueden descontrolarse. Y si llegaran a descontrolarse, prácticamente la célula en una parte nos va a hablar y nos va a decir que puede llegar a producir apoptosis, ¿no? Las células pueden llegar a producir apoptosis. ¿Y qué es apoptosis? Es una muerte celular programada como tal. Entonces, eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Y eso siempre preguntan en los exámenes de admisión por ese hecho, ¿no? A las proteínas prácticamente no les podemos dejar libres. Estas proteínas pueden llegar a ocasionar, ¿no?, la muerte de la célula como tal. Hay varios, ¿no? 10 formas de cómo controlar a una proteína en este caso, ¿no? 10 formas. eh, la más conocida es el tipo de control por fosforilación. Otro tipo de control tiene que ver con eh, el control alostérico, ¿no? Entonces, y eso es con el único objetivo que las proteínas no pueden estar prácticamente sin control, ¿no? Hasta ahí. Entonces, vamos, ¿no?, con la explicación biológica. Creo que eso lo he escuchado en TikTok.
Entonces, ¿cómo se controlan dichas proteínas? Las proteínas hasta ahora la hemos analizado con la unión a otras moléculas que permiten que las proteínas desempeñen funciones específicas. Aquí nos está diciendo y nos está recordando lo que ya estamos viendo, que las proteínas, al unirse con otras moléculas, es para mejorar su rendimiento. Ahora, hay proteínas que se van a unir a otras moléculas para ser controladas, Pero dentro de la célula, la mayor parte de las proteínas y las enzimas no trabajan de forma continua ni a la velocidad máxima. Esto también ya les había mencionado. Esta también fue una pregunta de examen, en el examen de admisión. Fue una pregunta de examen. ¿En el sentido de cuál? Las proteínas nunca, o mejor dicho, es raro que una proteína llegue a trabajar a su máxima velocidad. La pregunta que hicieron alguna vez en el examen tuvo que ver a qué velocidad trabaja una proteína, o una enzima en este caso. Una enzima trabaja, como ustedes saben, a la constante de Mitchell. ¿Y qué es la constante de Mitchell? La mitad, ¿no?, de la velocidad máxima que puede llegar a trabajar una enzima, ¿no? Entonces las proteínas mayormente trabajan a una velocidad de constante de Mitchell, km. Por el contrario, las actividades están reguladas de forma muy coordinada. Entonces la actividad de las enzimas, ¿no?, están prácticamente muy controladas. ¿Por qué razón? Como ya les decía, pueden llegar a matar. Entonces, las actividades de estas enzimas o las actividades de las enzimas están reguladas en una forma coordinada de modo que la célula pueda mantener en un estado óptimo y, aquí viene lo interesante, ¿por qué es que las enzimas tienen que estar controladas? Porque las células solo van a formar moléculas que la célula requiere, no puede formar ni más ni menos moléculas. Entonces, estas células lo que hace es mantener un estado óptimo y producir solo moléculas que requiere la célula. Entonces, mediante la coordinación no solo de cuándo y cuán cantidad energética funciona una proteína, sino también en qué lugar de la enzima actúa, en qué lugar de la célula va a actuar. La célula se asegura de que no se agoten sus recursos de energía por la acumulación de moléculas que no necesita. En otras palabras, nos está diciendo que las células guarda su energía, almacena su energía. También nos está diciendo que las células, ¿no?, nos está diciendo que las células no puede gastar toda la energía que forma, formando moléculas que no va a utilizar. Pero les decía, lo importante es lo que está aquí en azulito. Las células producen solo moléculas que las células requieren, ¿no? Prohibido olvidarse. Consideremos cómo regulan las células la actividad de sus enzimas y otras proteínas. Primero, las enzimas, bajo a este criterio, ¿qué van a hacer? Controlar. ¿Qué van a controlar? La cantidad. Solo moléculas que requieran se van a formar. Entonces, las enzimas controlan la cantidad de proteínas que va a contener. Controlan la expresión del gen que codifica esa proteína, ¿no? Entonces, las células tienden a controlar la cantidad de producto que forman, así de simple. A su vez también, las células pueden regular la velocidad de degradación de las proteínas, otra forma de regular, y también van a controlar la actividad de las proteínas enzimáticas al controlar las proteínas participantes de compartimientos subcelulares, ¿no? Tres tipos de formas de cómo regular. Regular la cantidad del producto, regular la velocidad de cuánto se va a degradar a otras proteínas, que en este caso a otras enzimas, y también va a regular la actividad de proteínas que participan en esta actividad metabólica. Y aquí podemos ver, miren, 9 interacciones que pueden determinar que las proteínas adopten diferentes conformaciones y en consecuencia modifiquen su función.
En otras palabras, hay interacciones que prácticamente determinan y controlan la actividad enzimática. Dentro de estas 9 están las actividades catalíticas, también tenemos las enzimas alostéricas, la fosforilación, la modificación covalente, las proteínas de unión al GTP, la hidrólisis del ATP, los complejos de proteínas, los andamiajes y las interacciones débiles. Son interacciones que determinan el cambio conformacional de la proteína, ya sea para activarse o inhibirse, ¿no? O para ser controlada, ¿no? 9 pasos de cómo puedes controlar la actividad metabólica para impedir de que esta proteína pueda llegar, o esta enzima pueda llegar a producir un daño a nivel celular. Comencemos con la 1. Las actividades catalíticas de las enzimas son reguladas a menudo por otras moléculas. Facilito, ¿no? Entonces, aquí una célula viva contiene miles de enzimas diferentes y muchas de las cuales operan al mismo tiempo y al mismo volumen pequeño del citosol. Como ya les decía, la actividad metabólica se va a realizar en gran cantidad prácticamente en el citosol, ¿no? La acción catalítica, ¿no? Las enzimas generan una compleja red de vías metabólicas y cada una de ellas está compuesto por cadenas de reacciones químicas en las que el producto de una enzima se convierte en el sustrato de otro. ¿A qué se está refiriendo? Las actividades catalíticas de las enzimas son reguladas a menudo por otras moléculas. ¿Qué nos quiere decir? Que varias enzimas pueden trabajar. Unas enzimas liberan un producto y ese producto se puede convertir, miren, el mismo producto, ahí está. La enzima se unió al sustrato, liberó un producto. Este producto se transforma en sustrato para otra enzima. Esta enzima libera otro producto. Este producto se transforma en sustrato para la otra enzima. Y así sucesivamente. En este laberinto de vías hay muchos puntos de ramificación donde diferentes enzimas compiten por el mismo sustrato. El sistema es tan complejo que se necesitan controles muy refinados para regular cuándo y con qué rapidez se produce cada reacción. Recordemos que las enzimas trabajan en relación al sustrato, ¿no? Recordemos eso. Las enzimas trabajan en relación al sustrato. Si hay una gran cantidad de sustrato, va a haber una mayor actividad metabólica. Si hay poco sustrato, va a haber una menor actividad metabólica. Un tipo frecuente de control se produce cuando una molécula distinta del sustrato se une específicamente a una enzima en su sitio regulador, lo que modifica la velocidad con la que la enzima convierte al sustrato en producto, ¿no? En otras palabras, nos está diciendo que existen moléculas inhibidoras. Cuando hay una gran cantidad de producto, estas moléculas inhibidoras se unen a la enzima, impidiendo que la enzima funcione. Y de esta manera se regula la actividad enzimática. Ahora, aquí tenemos una inhibición por retroalimentación. ¿A qué se refiere inhibición por retroalimentación? Fácil. Estas inhibiciones por retroalimentación tienen que ver con la cantidad del producto. Si el producto es harto, la misma enzima se detiene. Si el producto es poco, la misma enzima se va a activar. Eso es por retroalimentación. Entonces, la inhibición por retroalimentación es cuando una enzima actúa en pasos iniciales de una vía de reacción, es inhibida por una molécula producida en los pasos ulteriores. Si nos fijamos, miren, aquí ha habido una actividad metabólica, tenemos al producto Z. Cuando hay una gran cantidad del producto Z, ¿qué pasa? Es el mismo producto que inhibe a la enzima. Si hubiera poca cantidad de producto,
es del mismo producto que va y activa a la enzima, ¿no? Ese es un tipo de inhibición por retroalimentación. Recordemos algo, las enzimas, o mejor dicho, las células no gastan energía, ¿no? Solo van a formar moléculas que la célula requiere, ¿no? Las células solo forman moléculas que la célula va a requerir, ¿no? No gasta energía. Entonces eso es un tipo de inhibición por retroalimentación. Las vías de ramificación o cruzan o suelen haber múltiples puntos de control, como se puede ver en esta imagen, ¿no? En este tipo de vía metabólica. Igual pueden hacer uso de esta inhibición por retroalimentación prácticamente, y esto tiene que ver con el producto. Miren, si hay gran cantidad de producto, es el mismo producto que va a inhibir la vía, ¿no? Aquí podemos ver igual con la isoleucina, la treonina, miren, es el mismo que va a ir a inhibir la lisina igual propiamente, ¿no? Entonces, este es un tipo de inhibición por retroalimentación. La inhibición por retroalimentación negativa es una forma de retroalimentación negativa. ¿Qué quiere decir? Que si hay harto producto hay que disminuirlo, si hay poco producto hay que aumentarlo, nada más. Hay algunas enzimas que también pueden usar un sistema de retroalimentación positiva en lo que una molécula reguladora estimula la actividad enzimática en lugar de inhibirlo, ¿no? A su vez, la regulación positiva, cuando un producto de una rama del laberinto metabólico estimula la actividad de una enzima en otra vía. Mayormente, ¿qué nos está queriendo decir? Que cuando hay un sistema de retroalimentación positivo, se forma producto y se forma y se sigue formando y se sigue formando una gran cantidad de producto. Pero, nuevamente, esto no puede acontecer. Por eso es que en algunas enzimas se puede dar la regulación positiva. Mayormente, siempre las enzimas están controladas, en su gran mayoría, por un sistema de retroalimentación negativo propiamente. ¿Cómo las regulas? Ahí está la segunda forma, las enzimas alostéricas. Las enzimas alostéricas o el término alostérico solo se refiere, ¿no? Solo se va a referir cuando tenga dos entradas, nada más. A eso se refiere con alostérico. El término de enzimas alostéricas solo se refiere porque la enzima tiene dos entradas, uno para el sitio de unión y otro para el sitio regulador, nada más, ¿no? Eso es alostérico. Entonces las enzimas alostéricas tienen dos o más sitios de unión que influyen entre sí. Cuando se descubrió este tipo de enzimas alostéricas, prácticamente en la década del año 1960, y se denominó alostérico porque ya les acabo de decir, control Z, se denominó alostérico por el simple hecho de que tiene dos entradas, uno para el sustrato y otro para el inhibidor. Dadas las interacciones no covalentes, y volvemos a lo mismo, cuando una proteína se une a otra molécula pequeña, lo hace a través de interacciones no covalentes, reversibles. Hasta ahorita, el único que hemos visto, la única proteína que hemos visto hasta ahorita, que se une de forma covalente, tiene que ver con el retinal, ¿no? Y la rodopsina. Después, todos nos han hablado de interacciones no covalentes, interacciones débiles, interacciones transitorias, interacciones efímeras prácticamente, ¿no? Entonces, la interacción son no covalentes que permiten que la interacción de la enzima con sus sustratos dentro del sitio activo prácticamente se pudieran regular, ¿no? Hasta ahí no hay ningún problema. Ahora, durante la inhibición por retroalimentación, recordemos que aquí tiene que ver con la cantidad.
¿no? Durante la inhibición por retroalimentación, ¿qué tenemos que recordar aquí? La cantidad, ¿no? Si hay harto producto, en este caso, si hay harto producto, se inhibe la enzima. Si hay poco producto, se estimula la enzima. Entonces, durante la inhibición por retroalimentación, la unión de un inhibidor a un sitio regulador de una pequeña o de una proteína determinada, que éste pase más tiempo en una conformación. En otras palabras, nos está diciendo, ¿no? Si hay una gran cantidad de producto, lo que tenemos que hacer para inhibir a esta enzima es agregarle otra molécula y deje de funcionar. Muchas moléculas proteicas o la mayoría son alostéricos. Esto sí nos interesa. Entonces, dense en cuenta que la gran mayoría de las proteínas, ¿no?, enzimáticas van a ser de índole alostérico. Y uno se dirá, ¿y a qué se refiere con que sean de índole alostérico? De que van a tener dos entradas, nada más. Eso quiere decir alostérico, ¿no? De que tiene que tener dos entradas, uno para el sustrato y otro para el inhibidor, nada más. Entonces, muchas moléculas proteicas o muchas proteínas en este caso son de origen alostérico o de índole alostérico. Pueden adoptar dos o más conformaciones ligeramente diferentes y su actividad puede ser regulada por un cambio de uno a otro. Mayormente el inhibidor es otra molécula y el inhibidor se une al alostérico. Para entender qué es alostérico nuevamente, es la enzima que tiene dos entradas, uno para el sustrato y otro para el regulador. Cuando se une el regulador a la enzima se puede activar o inhibir propiamente. Otro tipo de regulación tiene que ver con la fosforilación. La fosforilación puede controlar la actividad proteica por inducción de un cambio conformacional. ¿Qué quiere decir regulación por fosforilación? Aquí también no es tan difícil que digamos. Cuando se habla de regulación de una enzima por fosforilación es como ponerle pilas a un control remoto. La fosforilación es agregarle un grupo fosfato a la proteína. Tú le agregas un grupo fosfato a la proteína y la proteína se activa. Tú le quitas el grupo fosfato a la proteína y la proteína se inhibe. Así de fácil. Entonces, la fosforilación puede controlar la actividad proteica. Otro método que utilizan las células eucariotas para regular la actividad proteica consiste en la unión covalente de un grupo fosfato a una o más cadenas laterales de aminoácidos de la proteína. La fosforilación proteica reversible controla la actividad de muchos tipos de proteínas en una célula eucariota. Y esto es lo que acontece, ¿no?, que vamos a ver con un tipo de enzimas. Y no solo de enzimas, sino vamos a ver ahí, tarararán, un ratito mientras acomodamos esto. Tarán. Ahora sí, turururum. Listo. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? ¿No? Entonces, solo es agregarle un grupo fosfato. Como ya les decía, es como agarrar y ponerle pilas a un control. Le pones pilas al control, el control funciona. Le quitas las pilas al control, el control deja de funcionar. Aquí pasa lo mismo. El agregado o la eliminación de grupos de fosfatos en proteínas específicas se produce a menudo en respuesta a señales que especifican algún cambio en el estado de la célula. Aquí podemos ver, existen dos tipos de enzimas. La proteína sinasa, que agrega el grupo fosfato y la enzima se activa. Y la proteína fosfatasa, que le quita el grupo fosfato y la enzima se inhibe, ¿no? Es como darle energía o quitarle energía. La fosforilación proteica implica la transferencia catalizada por enzimas del grupo fosfato terminal
del ATP. Entonces, ¿qué quiere decir? Que existen dos enzimas, las cinasas y las fosfatasas. Las cinasas, ¿qué hacen? Aumentan grupo fosfato. Y las fosfatasas, ¿qué hacen? Quitan grupo fosfato. Si le pones un grupo fosfato, ¿qué haces? Le inhibes. Si le quitas un grupo fosfato, mejor dicho, si le pones un grupo fosfato, ¿qué haces? Le activas. Si le quitas el grupo fosfato, ¿qué haces? Le inhibes a la enzima, ¿no? La fosforilación puede estimular o inhibir, ahí está, la actividad de la proteína, lo que depende de contener cientos de proteínas cinasas diferentes y cada una es responsable de la proteína involucrada y el sitio de fosforilación. Entonces ya saben, es como un switch, ¿no? Tiene grupo fosfato, miren, activado. Le quitas el grupo fosfato, desactivado. Aunque mantener en funcionamiento el ciclo tiene un coste energético, claro, porque el grupo fosfato va a salir del ATP. Entonces, el grupo fosfato sale del ATP. Entonces, sí va a haber un gasto de energía, ¿no? De activar o inhibir a una enzima. Pero como ya les decía, lo importante es que tienen que controlarse. Las enzimas no pueden quedar a su libre albedrío. Las enzimas prácticamente tienen, ¿no?, que ser controladas, porque si no llegan a ser controladas pueden ocasionar la muerte en dicha célula como tal. Otro tipo de control tiene que ver con las modificaciones covalentes. También llega a controlar la localización y la interacción de las proteínas. Hay fosforilación que puede hacer más que controlar la actividad de una proteína. Pueden crear sitios de atranque donde pueden unirse otras proteínas. Esto promueve el ensamblado de proteínas en complejos más grandes. En otras palabras, nos está diciendo que las proteínas se pueden unir con otras proteínas para formar un complejo, una estructura cuaternaria de la proteína para poder realizar su función. Hay un gran número de proteínas que son modificadas en más de una cadena lateral de sus aminoácidos. Ejemplo da a la proteína P53. La P53 es una proteína que prácticamente sirve para desarrollar o coadyuvar o controlar y supervisar cualquier daño que haya en el ADN, ¿no? Cualquier daño que haya en el ADN. Entonces la P53 es prácticamente un centro de control que está formado por varias proteínas que llegaría a ser un complejo y que estas se van a encargar de ser responsables de que no haya un daño en el material genético o no se puedan llegar a producir modificaciones. Otro tipo de control tiene que ver con que las proteínas de unión al GTP son activadas y desactivadas por la ganancia y la pérdida de un grupo fosfato. Cuando se habla del GTP, estos actúan igual que la fosforilación, pero la fosforilación tiene que ver con el ATP. Este es otro tipo de control, pero a nivel del GTP, ¿no? Es otra fuente de energía. Las células eucariotas tienen un segundo modo de regular su actividad de una proteína por la adición y eliminación de grupo fosfato. Aquí no se utiliza proteínas cinasas ni proteínas fosfatasas. Ahora, cuando se usa proteínas unidas al GTP, el fosfato, ¿no?, en este caso sale del GTP. Van a tener cuidado ahí, ¿no? Ahí hay que tener un poco de cuidado. Porque cuando se habla de fosforilación, se habla de ATP, ¿no?, de fosforilación. ¿Qué he hecho? Entonces, el fosfato de proteínas de unión al GTP no es del ATP, sino es prácticamente del GTP. Se hidroliza al GTP, se le agrega un grupo fosfato y se activa a la enzima. Le quitas el grupo fosfato del GTP,
se inhibe como tal. Mayormente la proteína de unión al GTP es proteína o enzima que tiene GTP activado. Una vez que el GTP gasta su energía y se transforma en GDP, como se puede ver aquí, GDP, la proteína se inhibe como tal. Continuando. 6. La otra forma de regulación. La hidrólisis del ATP permite que las proteínas motoras produzcan movimientos dirigidos en la célula. Como hemos visto, los cambios conformacionales, las proteínas cumplen una función central en la regulación y la señalización celular. Los cambios conformacionales también desempeñan otro papel importante en el funcionamiento de las células eucariotas, sirven para dar movimiento. Ahora, ¿a qué se refiere con proteínas motoras? Se va a referir a la miosina, es una proteína motora, se va a referir a la sinosina, ¿no? Y la dineína, que estos se van a encontrar trabajando con los microtúbulos. Entonces las proteínas motoras lo que hacen es darle movimiento. Estas proteínas motoras sirven para transportar moléculas en el interior de la célula a través del citoesqueleto, ya sea, ¿no?, con los microtúbulos como tal. Entonces, estos cambios conformacionales que se van a producir a través de la hidrólisis de ATP lo hacen a través de las proteínas motoras. Y aquí podemos ver, miren, estas son las proteínas motoras, siempre caminan en una sola dirección y sirven para transportar moléculas en el interior, ¿no?, en el interior de la célula a través de los microtúbulos, ¿no? A su vez, también estas proteínas motoras pueden ayudar a mover los cromosomas a los extremos opuestos de la célula durante la mitosis y mueven los órganos a lo largo de los carriles del citoesqueleto. Mayormente este tipo de regulación por hidrólisis de ATP siempre es en una sola dirección. No pueden ir en varias, ¿no? Siempre van en una sola dirección como tal. No pueden ir en otras direcciones en este caso. Y esto mayormente lo vamos a ver más a detalle en citoesqueleto, ¿no? Ahí es donde trabajan las famosas proteínas motoras. Siempre van en una sola dirección como tal. Ahora, hay otro tipo de proteínas, ¿no? Hay otro tipo de proteínas, en este caso, que pueden actuar para formar una molécula. Mayormente el ejemplo que nos dan aquí tiene que ver con el ATP sintasa, ¿no? Entonces, el ATP sintasa, aquí podemos ver, son estos, ingresa el ATP, el hidrógeno al interior de la célula, gira y puede llegar a ocasionar la formación de ATP, ¿no? De ATP. Entonces es el ATP sintasa. Ahora, el ATP asa sirve para transformar de ATP a ADP. Este de aquí es un ATP asa, porque va a ir de ATP a ADP. Este es un ATP sintasa, va a ir de ADP a ATP, ¿no? Este es sintasa en este caso. Y aquí podemos ver, miren, este es un microtúbulo, esta es una proteína motora, sirve para transportar moléculas, pero siempre van en una sola dirección. No pueden ir en varias, siempre van en una sola dirección las proteínas motoras, en una sola dirección. No pueden ir no pueden ser bidireccionales, solo van en una. Y aquí se puede ver, ¿no?, la hidrólisis del ATP, ¿no? Se liberan gran cantidad de energía libre, lo que vuelve muy poco probable que las proteínas experimenten un cambio de forma inversa. Nos vuelve a ratificar, y cuidado, les pregunten en el examen, este tipo de hidrólisis de ATP a través de las proteínas motoras siempre va a ir en una dirección, no puede ser bidireccionales, ¿no? El movimiento siempre es unidireccional. La proteína se mueve continuamente hacia adelante, no puede ir hacia atrás.
no puede ir hacia atrás, ¿no? Entonces ahí van a tener un poco de cuidado. Tac. Otro tipo de regulación, miren, tiene que ver con proteínas que forman a menudo grandes complejos que funcionan como maquinarias. A medida que las proteínas pasan de ser pequeñas con un único dominio a ser más grandes con múltiples dominios, la función puede realizarse y se vuelven más elaboradas. En otras palabras, nos está diciendo lo siguiente: las proteínas se van a ensamblar, van a formar un complejo. Estos complejos usan ATP o GTP y prácticamente van a llegar a realizar funciones más complejas. Estos complejos también tienen que ser regulados, no pueden actuar de forma libre, siempre tienen que estar regulados. Ahora, los andamiajes no son nada más ni nada menos que complejos igual. Los andamiajes prácticamente son complejos de proteínas, pero que estos están unidos prácticamente por, en este caso, miren aquí si fuera como una cinta, ¿no? Este que está medio plomito es como una cinta, y miren, estos de diferentes colores son las enzimas. Entonces miren, esto es andamiaje. Proteínas, dice, de interacción o interactivas, miren, se llama estos plomitos, que cuando se necesitan que estas enzimas se unan, se van a unir, ¿no? Se van a unir, ¿no? Formando un complejo y van a realizar su función. Una vez que hayan realizado su función, estas proteínas vuelven a estos andamiajes y nuevamente son separadas hasta cuando se las requiera propiamente. Los andamiajes más abundantes de las células son muy elásticos, contienen regiones largas no estructuradas que les permiten doblarse, balancearse, y estos andamiajes sirven como fijación flexible como tal. Y ahí podemos ver diferentes tipos de andamiaje, ¿no? Ahí tenemos algunos otros andamiajes, no son proteicos, sino largas moléculas de ARN. Los andamiajes permiten que las proteínas se ensamblen y solo se activan cuando y donde se las necesita. Lo que les decía, ¿no? Estas proteínas de andamiajes están unidas por una cinta y cuando la célula lo requiere se unen y cuando termina de hacer su función se vuelven a separar. Estas proteínas se agrupan bajo la membrana plasmática de las células nerviosas comunicantes, lo que permite que ambas transmitan los mensajes apropiados y respondan a ellos cuando son estimulados a hacerlos. Y por último, el último tipo, ¿no?, de regulación que tienen las enzimas. Como ya les decía, una enzima no puede estar libre. Las enzimas tienen que estar reguladas propiamente, porque si no pueden llegar a matar a la célula. Entonces hay interacciones débiles dentro de las macromoléculas. ¿Cuáles son las macromoléculas? En este caso, lípidos, proteínas, carbohidratos, ácidos nucleicos propiamente. Y a su vez pueden producir grandes subcompartimientos químicos en las células, ¿no? Y aquí miren, menciona estas macromoléculas como que son las proteínas, el mismo ARN y maquinarias proteicas que pueden llegar a ser bastante grandes, lo que producen distintos compartimientos bioquímicos. Mayormente cuando se habla de estos compartimientos bioquímicos, se habla de los organelos, así de simple, compartimientos que tienen sus propias enzimas. Ejemplo, la lisosima tiene enzimas hidrolíticas, los peroxisomas tienen enzimas oxidativas, ¿no? Entonces, cada uno de estos compartimientos tiene su actividad metabólica propiamente y tiene sus diferentes tipos de enzimas. El más grande de estos es el nucleolo. ¿Qué es el nucleolo? Un organelo que se encuentra dentro del núcleo que sirve para formar ribosomas, que a la larga los ribosomas sirven para formar proteínas como tal, ¿no? Entonces, hasta ahí no hay donde también nos podamos nosotros perder, ¿no? Vamos a disminuir este. Tararara. Ahí está, ¿no?
Entonces, ¿qué es el nucleolo? El nucleolo nomás es un organelo. Una característica del nucleolo, ¿no?, que me estaba olvidando de mencionarles, es que el nucleolo como tal, ¿no?, el nucleolo como tal no tiene membrana. Así de fácil. El nucleolo no tiene membrana, ¿no? Entonces, ahí van a tener cuidado, ¿no? Cuidado, les pregunte. ¿El nucleolo es un organelo? Sí es un organelo. Mayormente, por definición, la gran mayoría de los organelos tienen una membrana, pero el nucleolo no. Ahora, el núcleo se ensambla estructuras más pequeñas y transitorias que según sea necesario para generar fábricas que llevan a cabo la replicación del ADN. Entonces, en el núcleo, ¿qué va a haber? Replicación de ADN, reparación de ADN y la producción de ARN mensajero. En términos generales, empleados para describir estos ensamblados, muchos de los cuales contienen proteínas de ARN condensados intracelularmente. Mayormente, sí, en el interior del núcleo va a haber pues transcripción. ¿Qué es transcripción? De ADN a ARN. ¿Y qué es traducción? De ARN a proteínas, pero esto acontece en el citosol, en los ribosomas, ¿no? Entonces, prácticamente lo que se va a producir en el núcleo, especialmente en el nucleolo, es nada más ni nada menos que la formación de ribosomas. Hasta ahí hemos visto cómo se regulan dichas proteínas. Ahora vamos a entrar a ver cómo, ¿no?, así fácilmente, cómo se estudian o cómo vamos a estudiar a las proteínas. Entonces, este es un tema que sí preguntan en los exámenes, es un tema que les van a preguntar, ¿no? Si ustedes revisan exámenes anteriores, nunca he visto ¿cómo se dice? Un examen que no te hayan preguntado sobre las macromoléculas, que no te hayan preguntado sobre proteínas, que no te hayan preguntado sobre lípidos, ácidos nucleicos, vitaminas, ¿no?, y carbohidratos. O sea, siempre hay la tendencia de que te pregunten. Entonces ahora vamos a entrar a ver cómo se estudian las proteínas como tal, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona una proteína? Ya hemos visto, ¿no? Hay que ver cómo lo vamos a estudiar, hay que analizar su estructura, los bioquímicos prácticamente, o doctores bioquímicos también hay, prácticamente han estudiado, ¿no?, a las proteínas y las han purificado. Cuando se habla de proteína pura, ¿no?, si ustedes le dicen, ¿qué es una proteína pura? Es una proteína que ha sido sintetizada en un laboratorio. Así de simple. Entonces, en la actualidad es muy frecuente aislar proteínas, ¿sí? Las células que crecen en un laboratorio, ahí está, pues se llama proteína pura, porque ha sido formada, estudiada, sintetizada en un laboratorio. A menudo estas células han sido engañadas para que sinteticen grandes cantidades de proteínas, dada utilizando las técnicas de ingeniería genética, ¿no? Las células que han sido genomanipuladas permiten obtener con frecuencia grandes cantidades de proteínas puras. Ya saben a qué se refiere con proteínas puras, solo en unos pocos días, ¿no? Y aquí hay proteínas que pueden ser purificadas a partir de células o tejidos. Tenemos la fragmentación de las células y los tejidos, y aquí podemos ver prácticamente la centrifugación, ¿no? Lo que hacen es centrifugar, agarrar un tejido y separar a estos componentes de las células mediante un tipo de centrifugación. En el compuesto acuoso se está refiriendo al citoplasma que hay en el interior de la célula. Prácticamente se puede hacer procedimientos fraccionados iniciales para separar la clase resultante y la homogenización. ¿Qué quiere decir homogenización? Separar a las moléculas de un solo tipo. Ahí se llama homogenización. Entonces lo que se hacen
Son estudios en el laboratorio, se coge un tejido y se separa. A un lado todas las mitocondrias, a otro lado todos los ribosomas, a otro lado todo el núcleo, a otro lado todos los lisosomas, entonces los separan, ¿no? Eso se llama homogenización propiamente. Y aquí podemos ver la centrifugación diferencial, ¿no? Agarraron un tejido, lo centrifugaron, pusieron en tubo de ensayo y miren lo que aconteció. Primero hubo sedimentos unos, donde en la parte inferior se encuentran las células enteras, los núcleos y el citoesqueleto. Luego se volvió a centrifugar y ahí aparecieron en la parte inferior. Mayormente cuando se habla de centrifugación tiene que ver por el peso, ¿no? Eso no se olviden. O sea, siempre lo más pesado va abajo, abajo, abajo. Entonces en el sedimento número 2, miren, ya aparecieron las mitocondrias. En este caso, los lisosomas y los peroxisomas, ¿no? Y esto de la centrifugación a baja velocidad solo se ha homogenizado. Ya para pasar del sedimento 1 al sedimento 2 se usa centrifugación de velocidad media, ¿no? En este caso. Y para pasar del sedimento 2 al sedimento 3 ya es una centrifugación a alta velocidad, ¿no? Y ya se va a poder obtener en la parte inferior o en el piso, si ustedes quieren, fragmentos cerrados de retículo endoplasmático, otras vesículas pequeñas, y luego tenemos el paso del sedimento 3 al sedimento 4, que es una centrifugación a muy alta velocidad, donde se va a poder encontrar en el interior ribosomas, virus, macromoléculas grandes, ¿no? Entonces se dan cuenta, mayormente la centrifugación tiene que ver mucho con el peso, ¿no? Siempre lo más pesado va a ir abajo. La cromatografía de columna sirve para separar, como se puede ver en la imagen, sirve para purificar, ¿no? Proteínas de un determinado tipo, ¿no? Si queremos proteínas de tamaño grande, gracias a la cromatografía de columna las vamos a separar, como se puede ver en la imagen, ¿no? Miren, aquí podemos ver en este tubo de ensayo, ¿no? Que ha ido pasando de tubo a otro, y fíjense, se ha ido separando los diferentes tipos de colores. De eso se encarga la cromatografía de columna, de purificar de acuerdo a las características los diferentes tipos de proteínas. Proteínas que tengan carga positiva a un lado, proteínas que tengan carga negativa a otro lado como tal. Y aquí se puede ver los diferentes tipos de cromatografía de columna. La cromatografía por intercambio iónico, ¿no? Proteínas que tengan, en este caso, carga positiva. Cromatografía de filtración en gel, por su tamaño los van a filtrar. Cromatografía por afinidad. Entonces la cromatografía sirve para separar a las proteínas de acuerdo a sus características. Y aquí podemos ver, ¿no? Seguimos con la cromatografía de columna como tal. ¿Para qué sirve? Para aislar las proteínas que interactúan físicamente con otra proteína que se está estudiando, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con sus características. Otro tipo de estudio tenemos la electroforesis en gel de policrilamida, pregunta de examen, que sirve para estudiar a las proteínas. La electroforesis en gel de policrilamida sirve para romper los enlaces no covalentes y extender lo que es la proteína y poder estudiar dicha proteína, en este caso. Una vez que se retira a la proteína electroforesis en gel de policrilamida, nuevamente vuelve. ¿Cuál fue la pregunta de examen? ¿Qué solución se usa? ¿No? ¿Qué detergente se usa? Se utiliza el detergente dodesilsulfato sódico, SDS. Esa fue la pregunta de examen que hicieron. Ahí está, la electroforesis en gel de policrilamida, ¿no? Si hay demasiadas proteínas en la muestra y si estas son muy similares a su velocidad de migración, se pueden realizar una resolución adicional mediante electroforesis en gel bidimensional. Entonces, sirve para estudiar proteínas, para estudiar su estructura prácticamente, ¿no? Y aquí están algunos hitos históricos que han ido evolucionando, que se han ido dando para el estudio prácticamente de las proteínas, ¿no? Diferentes hitos históricos, ¿no? Y aquí podemos ver que es importante saber la determinación de la estructura de una proteína,
por el simple hecho que hay que saber la secuencia de los aminoácidos. Y uno se preguntará, ¿y por qué? Porque al saber la secuencia de los aminoácidos, nosotros sabemos su forma. Y al saber su forma de las proteínas, sabemos su función. Recordemos que no puede, ¿no?, separarse la forma de la función. Entonces, mayormente, ya en la actualidad se tiene, ¿no?, se tiene prácticamente la secuencia de aminoácidos de un gran número de proteínas, ¿no? Y a su vez, una de las más estudiadas es la hormona insulina, que gracias a ciertos tipos de bacterias se puede llegar a producir insulina de forma artificial propiamente, solo sabiendo la secuencia de los aminoácidos. Una manera mucho más rápida para determinar la secuencia de aminoácidos tiene que ver con un método denominado la espectrometría de masas, pregunta de examen, ¿no? La espectrometría de masas sirve para determinar la secuencia de aminoácidos. Y una vez que sabemos la secuencia de aminoácidos, podemos formar proteínas artificiales, ¿no? En la actualidad, de manera predominante, esta secuencia de masas ha ido cambiando, ha ido evolucionando y han aparecido ciertos tipos de estudios para poder estudiar la secuencia y estos componentes o esta estructura de las proteínas, como la cristalografía de rayos X, la espectrometría de resonancia magnética y la más recientemente técnica para estudiar la estructura de la proteína tiene que ver con la criomicroscopía electrónica. Y ahí está, ¿no?, cómo funciona para saber la estructura, ¿no?, o los componentes de una proteína como tal. Ahí está la cristalografía de rayos X. Este estudio fue preguntado en el examen. Preguntaron para qué sirve, ¿no?, o qué es lo que nos ayuda a determinar, ¿no?, la secuencia, la estructura prácticamente a nivel de los átomos que van a formar a la proteína. Esta cristalografía de rayos X prácticamente ve a los átomos, ¿no? No ve a los organelos, ve a los átomos. Sirve para estudiar los átomos, de qué está formado dicha proteína y aminoácido en este caso. Igual la espectrometría de resonancia magnética propiamente, ¿no? Es una proteína, se puede estudiar proteínas pequeñas prácticamente, ¿no? Y lo que nos llama la atención, aquí está, átomos, ¿no? Átomos. Igual la espectrometría de resonancia magnética también estudia átomos. Y por último, vamos llegando a lo último que ya está un poco más de moda, tiene que ver con la ingeniería genética, ¿no?, que es prácticamente un tipo de estudio el cual va a permitir estudiar o manipular genéticamente, ¿no?, y poder llegar a formar proteínas artificiales. Las técnicas de ingeniería genética permiten la producción, la creación, ¿no?, creación y el análisis de una a gran escala de casi cualquier proteína en cantidades enormes, ¿no? Formar proteínas artificiales en este caso, ¿no? Y ahí está la biotecnología, ¿no? El parentesco de las proteínas ayuda a predecir su estructura y su función. Recordemos que las proteínas están agrupadas en familias, ¿no? Y para ser considerado una familia, las proteínas tienen que tener una secuencia similar de aminoácidos, y también tienen que tener, aparte de secuencia similar de aminoácidos, tienen que tener una forma similar, ¿no? Son dos características. Entonces, ya sabiendo la secuencia, puedes, ¿no?, agruparlas en una familia a dicha proteína. O puedes deducir, ¿no?, cómo va a ser su forma de dicha proteína. Entonces, en el conocimiento de la estructura y la función de las proteínas en los últimos 150 años, los bioquímicos han logrado enormes progresos. La comparación de la secuencia de aminoácidos de todas estas proteínas revelan que la mayoría pertenece a una familia. Entonces aquí ya los bioquímicos se han dado cuenta de que cuando ya están agrupados en familia ya sabemos que la secuencia es similar
y la forma tiene que ser también similar, ¿no? Entonces, la mayoría de las proteínas pertenecen a familias estructuralmente relacionadas. Algunas de estas familias, las proteínas solo contienen un solo dominio y otras pueden contener múltiples dominios. Recordemos esto igual, ¿no? Las proteínas sí pueden tener múltiples dominios. Son proteínas grandes y complejas. Y hay proteínas que solo son proteínas pequeñas y tienen un dominio como tal. Y hemos llegado al final, ¿no? En este caso, ¿no? Hemos llegado al final de este tema, ¿no? El día de mañana vamos a ver esqueleto axial, ¿no? Esqueleto axial y adelante, ¿no? Entonces, que tengan dulces sueños. Siempre les voy a recordar, ¿no? La clave del éxito es realizar la mayor cantidad de exámenes habidos y por haber.